Gloria a Dios por la esperanza que nosotros tenemos. Porque cuando pasemos por las aguas, esas aguas no nos van a anegar. Esas aguas no nos van a ahogar. Nosotros vamos a tocar el fondo y estaremos seguros. Y no importa qué tan fuerte sea esa corriente, vamos a cruzar ese río y estaremos con Dios adorándolo a Él allí para siempre. Miguel Riz oraba y decía que en este mundo hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, como ahora es un tiempo donde hemos alabado al Señor. Pero es una realidad que en este mundo en el cual vivimos también tenemos muchos problemas y aflicciones que nos llenan de turbación y de ansiedad. Y yo no voy a decir levanten la mano, pero esto es una realidad que experimentamos todos los que estamos aquí. Yo estaba leyendo unas estadísticas del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos y ellos decían o dicen que alrededor de 40 millones de personas en los Estados Unidos, personas adultas mayores de 18 años, han experimentado desórdenes de ansiedad. Si aquí hoy hay 250 personas y alrededor de un 20% lo ha experimentado, 50 personas aquí lo están experimentando. Pero como dije, si yo pidiera que levantaran la mano a aquellos que han experimentado ansiedad, muchos de nosotros la levantaríamos, yo sería el primero. También nos dan las estadísticas de las personas que han experimentado depresión y dice en Estados Unidos que alrededor del 6.7% de la población ha tenido episodios mayores de depresión. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que hay una realidad y es que nosotros vamos a experimentar dificultades en este mundo. Y dice la Escritura lo siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de días es y lleno de tormento. El Señor Jesucristo nos dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en nuestra serie de encuentros con Jesús, hoy vamos a estudiar Juan 14, un pasaje que nos habla de consuelo para corazones angustiados. La receta de Dios no es que tomemos pastillas antidepresivas. La receta de Dios no es que tomemos ansiolíticos. La pregunta que nos hacemos, ya que todos experimentamos esas aflicciones, ¿cómo podemos enfrentarlas? Yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Juan en el capítulo 14. Y en lo que ustedes van buscando sus Biblias o prendiendo sus aparatos digitales, déjenme explicarles lo que había sucedido. El Señor en el capítulo 12, como vimos en nuestro último mensaje, había sido ungido por María con un perfume de nardo puro que había sido muy costoso y ella lo había hecho como un acto de adoración. Al otro día había tenido su entrada triunfal en Jerusalén, pero en Juan 12:24 Él les anuncia a los discípulos y les dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Él está anunciando a ellos que Él va a morir. En el capítulo 13, en los versículos 3 al 5, Él había lavado los pies de sus discípulos para mostrarles lo que era servir a los demás. Algo que los discípulos no habían hecho. Ellos habían entrado a la casa donde estaban y no se habían preocupado de lavar los pies de ninguno, porque esa era una labor que hacían los sirvientes de la casa. El Señor también les había dicho que uno de ellos lo iba a traicionar.
Fíjense las emociones, cómo van. Hay un traidor en este grupo, luego de ellos estar 3 años todos juntos. También les había dicho, Pedro, que era el líder del grupo en cierto sentido, tú me vas a negar. Y estando en privado con ellos, les había dicho que iba a un lugar donde ellos no podían ir. Les dice, hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él les anuncia su partida inminente. Yo me voy, yo no voy a estar con ustedes, pero ustedes deben quedarse aquí en el mundo. Recuerden que ellos estaban esperando un rey, un Mesías, que los iba a librar de la opresión romana, un Mesías que iba a traer un gran desarrollo político y económico, y en su mente ellos no entendían que el Señor iba a morir. Pero aquí hay una realidad. Ellos amaban a su Señor. Ellos amaban a Cristo. Ellos lo habían dejado todo para seguirlo a Él. Y ahora Él les dice que Él se va y ya no va a estar con ellos. Imagínense todas las emociones que habían en los corazones de ellos. Tristeza ante la perspectiva de la partida de Cristo, a quien amaban tanto. Y Cristo los vio heridos, los vio confundidos, los vio afligidos, y Él los amaba a ellos también. Y Él buscaba o buscó cómo consolarlos. Y con eso en mente, yo quiero que tú y yo leamos el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Y vamos a leer primero de los versículos 1 al 6. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí también estén ustedes. Y conocen el camino donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué usted le diría a una persona que está en esa situación? No, hombre, no te preocupes, no va a pasar nada. Y hay malos momentos en la vida, pero ya todo eso va a pasar y tú vas a rehacer tu vida, ¿no? El Señor les dice a ellos, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Y el secreto que Él plantea para nosotros consolar nuestros corazones atribulados o angustiados es que tengamos fe en Él y en sus promesas. Fe en Cristo y en sus promesas. Él conoce todo acerca de nosotros, Él conoce nuestras circunstancias, Él es poderoso para lidiar con ellas. Entonces tenemos razones para confiar en Él. Y lo primero que vemos aquí es que Él da un mandato: no se turbe vuestro corazón. No dejen que sus corazones, por la situación que ustedes están enfrentando, se llene de angustia. Él no les dice, no empiecen a turbarse, porque ya ellos estaban turbados, sino que les está diciendo, dejen de estar turbados, porque esa es nuestra reacción natural cuando enfrentamos una situación que nos aflige. Y la idea que nos da el texto es cuando usted tira en un lago, en un sitio que está tranquilo, sin olas, una piedra. ¿Qué sucede? Hay ondas. Y lo mismo sucede en nuestras mentes. Hay una agitación mental. Pero como dije, el Señor conocía el corazón de sus discípulos. No se turben. Y les da un mandato: crean en Dios, crean también en mí. Así como ustedes creen en Dios, así deben creer en mí. Él está afirmando su deidad. Él los está llamando a confiar en Dios. Y es como dice un autor, la fe en el Señor Jesús es la única medicina para los corazones afligidos.
Y dice él, la receta que ofrece nuestro maestro a todos sus discípulos es creer más intensamente, confiar más incondicionalmente y aferrarse a él con más firmeza. Es indudable, dice este autor, que ya ese grupo de discípulos había creído. Habían demostrado la autenticidad de su fe al renunciar a todo para seguirle a él. Pero el Señor aquí insiste una vez más en algo que ya le había enseñado. Una lección que tú y yo conocemos, que creyeran en Él, no importa qué situación vengan a su vida. Crean en Dios, crean también en mí. Y esa palabra creer nos habla de una confianza continua. Si tú has creído que Jesús es el Hijo eterno de Dios, que creó todas las cosas, que tiene control sobre todos los eventos, entonces tienes que confiar en Él en cualquier circunstancia que haya en tu vida. Nosotros no podemos ser incrédulos porque no hay nada que a ti o a mí nos ocurra que el Señor no pueda resolver si es su voluntad. Nada es demasiado difícil para Él y nada puede frustrar su voluntad. Por eso Jeremías dice, ay Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Y por eso Job dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Los discípulos creían esa verdad, pero ante la realidad de la partida del Señor, ante el anuncio de la muerte del Señor, ellos empiezan a tambalearse, ellos empiezan a flaquear, lo mismo que nos sucede a ti y a mí. Pero el Señor sabía que el remedio para un corazón turbado era la confianza en Él. Óyeme bien, no importa lo que tú estés enfrentando en esta vida. Aún en el momento en el cual Él iba a morir, que ya no iba a estar con ellos, que iban a extrañar su presencia y que Él mismo iba a pasar una gran aflicción, Él les pide que confíen en Él. En segundo lugar, nos dice en el versículo 2, que ellos debían creer que Él iba a preparar una morada eterna para ellos en la casa de su Padre Celestial. Y dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. La casa de mi Padre se describe en las Escrituras como el cielo. Y Él dice, allí hay muchas moradas. Los judíos, cuando un hijo se casaba, lo que hacían era que anexaban una habitación en la casa. No eran apartamentos independientes, sino un gran complejo, si podemos decir así. Cuartos o apartamentos en la casa espaciosa de su padre. Y Él dice, en la casa de mi Padre yo tengo una morada para ustedes. Es una morada permanente. No es como los palacios de este mundo que se destruyen con un terremoto, con un ciclón. Y nosotros hemos visto en las noticias, en documentales, cómo muchos edificios, palacios que eran majestuosos hace ya muchos años, están abandonados, llenos de polvo, llenos de vegetación. Y aquí nos está diciendo, nuestro Padre Celestial tiene una casa allí en los cielos para cada uno de sus hijos. O sea, que el pago de la mensualidad del banco, el pago del alquiler, el pago de los impuestos por tu propiedad, tú vas a dejar de pagarlo si tú eres un hijo de Dios. Porque tú vas a estar en los cielos, en la casa de tu Padre. Y alguien puede decir, mira Eduardo, eso es algo escapista, eso es algo irreal. Pero eso no es irreal. Esto no es para darle la espalda a los problemas. Esto no es no querer enfrentar las situaciones que se nos presentan y vivir de espaldas a ellas, como he dicho. Esa es la realidad, porque eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y esa verdad ha sostenido a muchos santos por muchos años a través de los siglos.
El cielo es un lugar. El cielo no es un estado mental, fruto de la imaginación de los hombres. Cristo dijo, he descendido del cielo. O sea que Él descendió de un lugar. Y cuando dice que Él fue llevado arriba al cielo, Él ascendió a un lugar. Pero le digo algo más. Ese lugar es seguro. No habrá terremotos, no habrá incendios, avalanchas, inundaciones, no habrá tsunamis. Nuestras vidas en la tierra están marcadas por la incertidumbre, pero en el cielo vamos a tener una completa seguridad. ¿Y ustedes saben por qué? Porque estaremos en los brazos de Dios. El cielo es hermoso porque Dios está ahí. Y en Apocalipsis dice, y oí una voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En la mansión celestial va a haber un solo tabernáculo, donde nuestro Padre Celestial vivirá con nosotros para siempre. Estaremos en medio de una gran familia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué necesitamos el cielo? Y como dice un autor, el cielo es la respuesta última al deseo del corazón de todo ser humano de tener un lugar eterno. Tú y yo tenemos eternidad en nuestros corazones. Tú y yo sabemos que aquí somos finitos, que aquí somos mortales. Tú y yo sabemos, porque lo vemos día a día a nuestro alrededor, que las personas mueren. Y tú y yo deseamos tener ese hogar eterno. Y ese hogar eterno está en los cielos. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la comunión con Dios. Ellos nos representaban a nosotros. Ellos murieron espiritualmente, ellos murieron físicamente. Perdieron la comunión con Dios por su pecado de desobediencia, pero en Jesucristo esa comunión es restaurada. Y en Jesucristo nosotros tenemos esa esperanza. Entonces el Señor les está diciendo a ellos, no estén turbados, crean en Dios, crean en mí, créanme que yo voy a preparar una morada para vosotros. Y en tercer lugar les dice, crean que vendré a buscarlos para que estemos allí para siempre. Versículo 3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese Jesús que, como dice la Escritura, ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Yo vendré, yo lo voy a tomar a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea que lo más grande, lo más pavoroso, si podemos decir así, lo que más nos puede turbar es morirnos. El Señor iba a morir. Óigame bien. Y Él les está diciendo, yo voy a preparar un lugar para ti. Yo te voy a venir a buscar para que tú estés conmigo para siempre. No importa lo que tú estés pasando. No importa que este mundo se esté cayendo. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, porque Cristo está preparando morada para nosotros. Porque Él va a venir a buscarnos. Porque nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad. Porque nosotros, los que hemos confiado en Cristo, sabemos cuál es nuestro lugar de descanso. Ese es el mayor motivo para nosotros estar en gozo, en paz, en tranquilidad, en medio de las aflicciones, con los ojos puestos en Cristo y viviendo para la gloria de Dios. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 20, para que ustedes vean lo que Pablo dice. Pero nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los filipenses tenían los mismos derechos, los mismos privilegios de los ciudadanos romanos. De la misma manera, Pablo dice
que nuestra ciudadanía está en los cielos. Llegará el día en que cerraremos nuestros ojos y estaremos en la presencia de Dios y allí experimentaremos todos los privilegios especiales de nuestra ciudadanía celestial. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a Cristo. Ese es el consuelo que Él nos da en su palabra. En el libro El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan, hay una escena donde Cristiano y Esperanza llegan al final de su viaje y tienen que pasar el río de la muerte, un río que cada uno de nosotros tendrá que pasar en su momento. Y cuando están allí, ellos tienen temor que el agua los cubra, que esa agua los arrastre, que ellos no puedan tocar fondo y se ahogan. Y Esperanza cruza primero y le dice a Cristiano: ten ánimo, mi hermano, porque estoy pisando el fondo del río y es bueno. El agua no lo había negado. Él no se había ahogado. Para nosotros, cuando pasemos ese río, estaremos seguros, tocaremos fondo. Es sólido porque la palabra de Dios nos dice que nuestro Salvador nos va a llevar a estar con Él en el cielo y disfrutaremos de Él para siempre, mis amados hermanos. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Cuando tú pases por esa mayor aflicción que no sabemos en qué momento la vamos a pasar, porque las personas de todas las edades mueren y cuando uno piensa que está en mayor salud, puede llegar la muerte. Cuando te enfrentes a ese postrer enemigo, confía en la promesa del Señor de llevarte a salvo al otro lado del río para estar con Él por toda la eternidad. Y alabado sea el Señor por eso, mis hermanos. Gloria a Dios por la esperanza que nosotros tenemos. Porque cuando pasemos por las aguas, esas aguas no nos van a negar. Esas aguas no nos van a ahogar. Nosotros vamos a tocar el fondo y estaremos seguros. Y no importa qué tan fuerte sea esa corriente, vamos a cruzar ese río y estaremos con Dios adorándolo a Él allí para siempre. El Señor les dice: en ese momento tú debes creer que yo soy el único camino al cielo. Versículos 4 al 6. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el sexto yo soy que el Señor nos da aquí. Cristo no le dice: mira, yo conozco un camino, porque tú sabes que hay muchos caminos. Él no está diciendo ese. Él no dice: bueno, yo soy uno de los caminos, sino yo soy el camino. Y ese artículo lo define como el único. Él es la carretera que nos lleva a Dios. Y es bueno entender esto porque las personas dicen: no, todas las religiones llevan a Cristo, no importa, o llevan al cielo y Cristo es un camino, no importa lo que tú pienses, lo importante es que tú no le hagas daño a nadie. No, yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy el camino que te lleva a la casa de mi Padre Celestial. Yo soy el camino que te lleva a la presencia de Dios. Solo a través de mí puedes tener acceso a la presencia de Dios. Tú no puedes llegar a Dios por tus buenas obras. Tú no puedes llegar a Dios por ser miembro de una iglesia. Tú no puedes llegar a Dios por pertenecer a una denominación religiosa, ni por haber nacido en un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque el camino no está en nosotros, sino en Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Él dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y hallará pasto. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas. Cuando el ángel dice a María: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Óigame bien, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la verdad. Yo soy la única fuente confiable de revelación redentora. Yo soy la verdad que se opone a la mentira, al engaño y al error, a la falsedad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Miren, en el mundo hay más de 6,000 millones de habitantes. Y hay un refrán que dice que cada cabeza es un mundo. Entonces, cada quien puede tener su criterio de cómo se va a salvar, pero hay un solo camino, porque hay una sola verdad, y esa verdad es Jesucristo. Cristo es la verdad. Dice la Escritura que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Cristo es el único que nos revela al Padre Celestial. Todo lo que nosotros necesitamos para conocer el camino que lleva a Dios, nos los enseña Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que a Dios nadie lo vio jamás. Pero el que estaba en el seno del Padre, Jesucristo, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y lo que Cristo nos ha dicho en su palabra fue lo que vio en la presencia del Padre. Y el mensaje que Él nos trae o nos trajo es el mensaje que el Padre le dio para que nos dijera. Dice la palabra, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y luego dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo Jesucristo, no hay otro camino. La verdad no está en nosotros. La verdad no está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Somos personas naturales. No podemos entender la verdad de Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Pablo dice, hablando a los romanos, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, ahí estamos tú y yo. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido. Ninguno de nosotros, de motu propio, busca a Dios. Cristo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tú estás separado de Dios si tú no tienes a Jesucristo. Tú no tienes una comunión con Cristo. Tú necesitas tener vida espiritual y esa vida está en Jesucristo. Él no nos está diciendo, yo te voy a decir cómo tener vida. No, no, no. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que ustedes tengan vida eterna. Porque si ustedes mueren sin Cristo, van camino a una condenación eterna. Él es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Mis amados, la vida no está en nosotros. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. La vida está en Jesucristo. Y fíjense lo que él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y dice algo negativo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, no importa tu condición económica, no importa tu condición social, no importa tu condición política, no importa tu raza, no importa tu educación, no importa tu cultura, nadie. Bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. Nadie es nadie. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo. ¿Cómo puedo saber que estoy salvo? Jesucristo es el camino. ¿Cómo puedo estar seguro que estoy en ese camino correcto? Porque Él es la verdad. ¿Cómo puedo estar satisfecho? No importa lo que venga, Él es la vida. Él garantiza mi salvación, no importa lo que venga a mí. Miren, esto enfrenta la sociedad que nosotros vivimos.
Esto enfrenta esta era posmoderna. ¿Por qué nos está diciendo aquí que hay una verdad absoluta? Tú puedes creer lo que tú quieras, pero si te mueres sin Cristo, vas camino a una condenación eterna. Es lo que está diciendo aquí. Hay una verdad absoluta en el ámbito espiritual y esa verdad está en Jesucristo. Cuando la gente dice, vean acá, pero ustedes solo dicen que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué absolutistas son ustedes? No somos nosotros, es Dios que lo dice en su palabra. Y si tú crees que por otro camino tú vas a llegar al cielo, vas camino a una condenación eterna. Y cuando tú presentas esto, nadie viene al Padre si no es por mí. Dicen, qué intolerantes son ustedes, pero ¿cómo va a ser intolerante? Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay otra vía, no hay otra manera de acercarse a Dios que no sea a través de Jesucristo. No se turben. Ustedes creen en Dios, crean en mí, dice el Señor, crean en mi persona, crean en mis promesas. Yo voy a prepararle lugar para ustedes. Yo voy a morir, es verdad. Pero yo voy a prepararle morada eterna a ustedes. Y yo voy a venir a buscarlo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero tú tienes que saber que el único camino al Padre soy yo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y a partir del versículo 7 al 9 nos dice que Él es que nos revela a Dios. Lean conmigo Juan capítulo 14, versículos 7 al 9. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces Felipe ahora le dice, ya Tomás le había preguntado que cuál era el camino, a dónde él iba. Ahora viene Felipe y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ellos quizás no habían entendido completamente lo que habían vivido con el Señor. Muéstranos al Padre y nos basta. Ellos lo entendieron a plenitud luego que el Señor fue arrestado, crucificado, muerto y había resucitado y ascendido a los cielos. El Señor le dice con cierta tristeza, Felipe, mira el tiempo que yo he estado aquí y cómo tú me dices que te muestra al Padre. Ellos habían vivido con el Señor por 3 años. Habían visto los milagros que el Señor había hecho. ¿A quiénes se parecen los discípulos? ¿A nosotros? A nosotros que vivimos dudando cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. O vemos mandatos en la palabra, promesas en la palabra de Dios y no nos apropiamos de ellas. ¿Por qué? Porque somos incrédulos. Pero Él vino a revelarnos al Padre. Cristo quiere que nosotros lo conozcamos cada día más íntimamente. ¿Y ustedes saben cómo lo conocemos más íntimamente? Pasando tiempo con Él en su palabra y en oración. ¿Tú sabes cómo Él quiere que lo conozcamos más íntimamente? No solamente pasando tiempo con Él en su palabra y en oración, sino apropiándonos de las promesas de Dios, porque Cristo es el único Dios verdadero. Eso es lo que Él quiere de nuestras vidas. Él quiere que nosotros crezcamos en fe. Él quiere que nosotros crezcamos en dependencia de Él. Y Él le dice, en sexto lugar, versículos 10 y 11, que confiemos que Él está en una íntima comunión con el Padre Celestial. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Creer en Jesús es creer en el Padre. ¿Por qué? Porque ambos están en una unión inseparable. ¿Tú quieres conocer a Dios? Debes conocerlo a través de Jesucristo. Eso es lo que tú necesitas en tu vida. Él dice, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no crean por las obras mismas. Cree. La fe, óyeme bien, la fe, el creer, el confiar en Dios,
Es la cura para la confusión, para la turbación, para la angustia. Esa es la receta que el Señor le está dando a los discípulos en su palabra. Y esa es la receta que nos está dando aquí a nosotros. La fe no solamente es el medio para apropiarnos de la salvación, sino que es la esencia del sustento de nuestras vidas cristianas. Esos hombres habían visto a Cristo levantar a Lázaro de los muertos, habían visto grandes obras que el Señor había hecho y no estaban ejercitando su fe. En el mundo tendremos aflicción, pero no podemos turbarnos, no podemos afligirnos, no podemos reaccionar, no podemos pensar como aquellos que no tienen esperanza. Hoy hemos visto en la palabra de Dios cómo tener victoria sobre nuestros corazones atribulados. Nosotros podemos tratar de controlar nuestras emociones. Nosotros no tenemos por qué ser víctimas de nuestros sentimientos. Nosotros tenemos el remedio que Dios nos da para enfrentar la ansiedad, la depresión o la angustia, siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Hubo un momento en que el salmista estaba en un estado de desesperación, como tú y yo hemos estado. Y él le habla a su alma y le dice, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te afliges, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Y tú sabes cuál fue la receta que dio? Espera en Dios, pues aún lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y Él es mi Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, no tenemos por qué preocuparnos por los problemas de esta vida, sino debemos enfrentarlos conforme a los principios de la palabra de Dios, sabiendo que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, la próxima vez que tú estés angustiado, afligido, preocupado, antes de hacer lo que el mundo hace, todos esos millones de personas, de tomarte esos ansiolíticos, háblale a tu alma. Háblale a tu alma con la verdad de que confíe en Cristo y que confíe en sus promesas para curar, sanar ese corazón tuyo que está atribulado. Y Cristo te dará la victoria. Porque fíjense cómo, a pesar de la debilidad de los apóstoles que la Escritura no le esconde, cómo esos hombres estuvieron dispuestos después a entregar su vida por Cristo. ¿Por qué? Porque habían creído en el Señor y habían creído en sus promesas. Por lo tanto, mis amados, cree en Cristo, confía en sus promesas y cuando llegue ese día de enfrentar la muerte, está seguro de que vas a pasar ese río sin ningún percance, porque el día que tú cierres tus ojos, lo vas a abrir en la presencia del Señor y vas a disfrutar de Él para siempre.